pulquería maldita, el duelo de las almas atrapadas. Hay lugares que se niegan a morir, paredes de adobe que guardan el eco de gritos que nadie escuchó, y suelos que aún beben la sangre derramada hace décadas. Mi abuelo siempre decía que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo, y a veces ese círculo se rompe. Hoy les traigo un relato enviado por un seguidor, una experiencia que vivieron su abuelo y su tío en los campos de México. Una tarde de cosecha que se convirtió en una ventana al pasado y a la muerte. Si alguna vez has sentido que alguien camina a tu lado en un lugar abandonado, prepárate. Estás por entrar a la pulquería de las almas. La jornada en la milpa había sido extenuante. Mi abuelo y su hermano, apenas unos jóvenes con la fuerza de la necesidad, trabajaban bajo un sol que no perdonaba. Pero el clima en el campo es traicionero. El cielo, que antes era azul, se tornó color plomo. El viento empezó a silbar entre las cañas de maíz, anunciando una tormenta de esas que inundan los caminos. Cansados y con el tiempo en contra, decidieron emprender el regreso. En su camino se alzaba una estructura que todos en el pueblo evitaban, una antigua pulquería. En su gloria fue el centro de la vida del pueblo. Pero ahora no era más que un esqueleto de adobe, con el techo caído y las puertas desaparecidas. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La lluvia estalló con una furia implacable. Sin otra opción, se metieron en la pulquería abandonada. En un rincón había montones de maíz almacenado. Buscando refugio del frío y la humedad, se enterraron literalmente en el maíz. El calor de los granos y el arrullo del agua golpeando las ruinas los vencieron. Se quedaron profundamente dormidos, pero el descanso no duraría, no en ese lugar. A mitad de la noche, un sonido los arrancó del sueño. No era el viento, eran voces, gritos, maldiciones lanzadas con un odio que parecía quemar el aire. Dos hombres discutían violentamente. El motivo, el más antiguo y peligroso de todos, el amor de una mujer y el orgullo herido. Lo que vieron al asomarse desde el montón de maíz desafiaba toda lógica. La pulquería ya no estaba en ruinas. Las paredes estaban intactas, el techo firme y el lugar estaba iluminado por lámparas de aceite. Había gente, hombres con sombreros de paja bebiendo de tinacales, mujeres con rebozos. Era como si hubieran viajado 50 años atrás en el tiempo. En el centro del lugar, dos hombres estaban frente a frente, los rostros desfigurados por la ira. De pronto, el brillo del acero. Dos machetes fueron desenfundados, cortando el aire pesado por el olor a pulque. El pleito fue carnicería pura. Mi abuelo contaba que se escuchaba el seco golpe del metal entrando en la carne. La gente alrededor, en lugar de separarlos, algunos gritaban por sangre mientras otros huían despavoridos. Fue un duelo a muerte donde no hubo ganador. Los dos hombres cayeron al suelo, desangrados, uno al lado del otro, con los ojos fijos en el vacío. El terror los sacó del trance. Sin importarles la tormenta ni el lodo, salieron corriendo de aquel lugar maldito. Llegaron a casa empapados, con el rostro pálido y el corazón a punto de estallar. Al contarle a su padre lo que habían visto, él no se sorprendió. Bajó la mirada y con una voz cargada de respeto, les confirmó la historia. Aquella pulquería había cerrado décadas atrás. Precisamente esa noche, dos compadres se habían matado por una mujer en una riña sangrienta. La energía de aquel odio, de aquel dolor repentino, se había quedado grabada en las paredes de adobe. Mi abuelo y mi tío no vieron fantasmas, vieron el momento exacto en que ese lugar murió para siempre. Hoy, mi papá dice que cada vez que hay una tormenta fuerte,
la gente del pueblo evita pasar por esas ruinas, porque dicen que si te quedas lo suficiente en silencio, aún se puede escuchar el choque de los machetes entre el sonido de la lluvia. ¿Y tú? ¿Te atreverías a refugiarte en un lugar con un pasado así? Déjanos tu historia en los comentarios. No olvides darle like y compartir este video para que más almas conozcan lo que mi abuelo me contó. Buenas noches y cuidado con dónde deciden pasar la noche.